Ya llegamos a Economía de Frente. Aquí sí hay análisis. Comenzamos. Bueno, como siempre, un enorme placer compartir esos micrófonos con Eduardo Gilberto Loría Díaz de Guzmán y con Ernesto Félix Santoscoy, ambos aquí. ¿Cómo están ustedes, caballeros? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tocayo, gracias. Bueno, mucho de qué platicar. ¿Por dónde quisieran entrarle? ¿Quieren entrarle al rescate de Pemex? Otros 3,500 millones de dólares, ¿no? Órale, ahí te van. Yo pregunto, ¿serán suficientes o estamos metiéndole dinero bueno al malo, tocayo? Hijo, gracias, buenas noches, gracias por la invitación, tocayo. Pues mira, el asunto de Pemex tendría solución bajo otro esquema totalmente distinto al que ha adoptado el gobierno actual. Esos 3,000 se van a añadir a los que ya se han acumulado desde el 2018, desde diciembre de 2018, y eso no ha corregido la nota internacional crediticia de Pemex, ni tampoco de Comisión Federal. De hecho, la reciente notificación que se hizo de la calificación de deuda, las mantuvieron, pero con nota hacia abajo. Entonces, por más dinero que le metas a algo que ya no funciona, pues es irrescatable. Bajo este esquema no hay un buen plan de negocios, no hay un buen plan de expansión, no hay un buen plan de transformación. Entonces, pues son totalmente insuficientes, pero es como tirar dinero a un barril sin fondo. ¿Sí? ¿Qué necesitaría, Ernesto, para que eso funcionara, para que no sea el barril sin fondo? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué recomendarías? Nosotros hemos hecho propuestas desde tiempo atrás de que realmente se necesita un plan de rescate de profundidad al estilo al que se utiliza cuando quiebra un banco, en donde el banco se divide en dos, el buen banco y el mal banco, ¿no? O sea, toda la fruta podrida, pues la mandas al bad Pemex, y lo que es rentable y los activos, digamos, las reservas, los derechos sobre la reserva, porque no son en sí de Pemex, pues toda la parte buena y rentable la dejas en el Good Pemex con un nuevo plan de negocios, con un equipo de administración que tendría que ser probado, sumamente profesional, y entonces así te arrancas. Como eso es imposible, yo aquí quizás difiero un poco, que normalmente no difiero, sino que comulgo normalmente con Eduardo, pero quizás no se ha dado la difusión adecuada al contenido de todo este plan de rescate. Digo, de entrada no le llaman plan de rescate, ¿no? Fue un anuncio X nada más, entre Hacienda y Pemex. Ojo, ¿no? ¿Por qué Hacienda? Bueno, me parece que uno de los requisitos que planteó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, para aceptar el cargo, era que pudiera tomar el control de las finanzas de Pemex, de CFE, quizás también del IMSS o del ISSSTE, de la Banca de Desarrollo, porque los anteriores secretarios de la 4T no tenían ese control. Y entonces, pues aquí vemos que ahora sí está tomando cartas en el asunto, y pues a diferencia de lo que se hizo anteriormente nada más, recuerdo, el 18 de marzo del 2020, el señor Carlos Romero, director general de Pemex, Octavio, de repente dice, ya está autorizado, a partir de ahora el gobierno federal asume todas las amortizaciones de la deuda de Pemex. ¿Qué huele? Pues eso lo tendría que autorizar el Congreso, no, de entrada. Pues sí, el Congreso está aplaudiendo mientras. Y por otro lado, si
asumes el 100% de la deuda de Pemex, pues estás duplicando la deuda externa del gobierno federal y entonces te irías a una calificación de las calificadoras internacionales abajo de grado de inversión, es decir, a basura. Y eso sería el caos para México. Vendría una macro devaluación, se saldrían los 80,000 millones de dólares que todavía hay de tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. En fin, entonces, en lugar de... bueno, y después se precisó que nada más iban a ser 2 años. El año 20 y el año 21, el gobierno federal está poniendo dinero. Entonces, lo que está haciendo Rogelio es pues, tratando de evitar que tenga en los siguientes años que seguir poniendo dinero. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues con este plan que tiene un poco de más profundidad. No es un plan absoluto, como este inicial que planteé de un Good Pemex y un Bad Pemex. Pero por lo pronto va para allá. Se baja la carga fiscal de uno de los impuestos que tiene Pemex, que tiene varios. Se baja el derecho de utilidad compartida, que originalmente estaba al 80%, hoy está al 52%, porque lo han ido bajando poco a poco, y lo baja de un jalón a 40%. En segundo lugar, hace una serie de operaciones con una inyección de capital de 3.500 millones de dólares, pero potencia el resultado de usar ese dinero, de esa inyección de capital en las finanzas de Pemex. ¿Cómo? Pues pateando el bote, como le hace normalmente con la deuda en pesos. Es común que el Banco de México, por cuenta del gobierno federal, anuncie de repente una operación en la que sale y compra bonos M de corto plazo y se los canjea a los tenedores por bonos M de mucho más largo plazo. ¿No? Pues eso es lo que está haciendo ahora, pero también está comprando bonos de más largo plazo. Entonces va a mejorar el perfil de los vencimientos y el costo. Y yo hasta me atrevería a decir que probablemente hasta mejore un poco la calificación de Pemex. No lo veo como para que salga de calificación de grado especulativo, pero a lo mejor en lugar de 3 sótanos abajo del infierno, sube 1, ¿no? Se queda 2 abajo del infierno todavía, abajo del precipicio. Y luego no se queda ahí este plan, sino que sí dice tácitamente que va a implementar un nuevo plan de negocios, porque la verdad es que hoy tenemos no va para ningún lado. No hay recursos, dejas de asociarte con el sector privado, entonces no hay suficiente petróleo hacia futuro. Entonces ya tuvimos al presidente en varias mañaneras diciendo que ya no vamos a exportar un solo barril de petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a pagar los 113,000 millones de dólares? Y luego, donde está la rentabilidad fuerte es en la extracción de crudo. Y se destinan muchísimos recursos ahora para las refinerías, donde no hay margen de utilidad. Y arrancas una refinería de cero cuando tienes que reconformar 6, ¿no? Entonces, es un plan de negocio que no tiene ni pie ni cabeza. Y qué bueno que se señala que va a tener que haber un nuevo plan de negocios. Bueno, y adicionalmente, por último, pues también está diciendo que van a implementar estructuras para que el sector público coinvierta en extracción y exploración y extracción de crudo. Vaya. ¿El sector público? Así. O sea, ¿cómo? Pues como está en la reforma. ¿El liste? Vigente. Sí. Bueno, sí, bueno, véame. Y por último, cambio de gente. El director de finanzas, que está actualmente, ya no está. Ahora se va a manejar una empresa de comercio interior de Pemex. Bueno, después de esa abrumadora, avasalladora argumentación de Ernesto, vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Loría, quien vamos a hablar otro asunto, el asunto de la caída de la inversión fija bruta al mes de septiembre, que anticipa después de una pausa. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas.
Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. ¿Tú te le esperabas, tocayo Eduardo, la caída de la inversión fija bruta en septiembre? Sí, es totalmente esperable. Inclusive es una trayectoria de largo plazo. Lo que viene ocurriendo no es de un mes a otro. O sea, ya venía una trayectoria de caída de la inversión paulatina desde 2014, que se acentuó desde el 2018, justo sí, con el resultado electoral federal que tenemos, y muy difícilmente podemos ver un escenario diferente, pues cuando todas las mañanas pues oímos la misma cantaleta. Entonces esto no es raro. Incluso el sector empresarial nuevamente vuelve a llamar por un clima de negocios amigable a la iniciativa privada, por una reducción del tono del gobierno federal, particularmente de las mañanas. Y pues mientras eso no ocurra y no haya un respeto del Estado de Derecho y los contratos, pues eso va a seguir así, ¿no? Y la inversión es la única variable que puede generar crecimiento económico, mejoría de la calidad de vida y de los salarios. ¿Tú ves, Ernesto, la posibilidad de que cambie el tono, el régimen hacia la iniciativa privada y haya un respeto al marco del derecho? ¿Lo ves? Hijo, veo muy difícil, aunque por ejemplo esto que acabamos de señalar de lo que está planteando para Pemex, pues en los hechos sería, si es que realmente se aprueba, ¿no? por el presidente, pues sí sería un cambio, ¿no? Pero bueno, pues digamos es que tenemos un presidente que solo está pensando en las elecciones. Como tenemos elecciones en algunos estados el año entrante, sí, pues 6 estados. Realmente lo dudo. Tú lo dudas. Sí. Hay cierta inversión, hay que decirlo. Sí hay inversión. Sí hay inversión en empresas y en proyectos, pero que están orientados al mercado de exportación. También en el campo hay inversión, pero para poner invernaderos quinta generación para exportación. O sea, estamos en el TEMEC, dentro del TEMEC. Estados Unidos está creciendo como nunca, ahorita hablaremos de eso, y pues sí hay gente que está aprovechando, invirtiendo, y que le vale gorro lo que se diga en las mañaneras. Bueno, no, yo no sé si ese tono va a cambiar. Lo cierto es que pues se está atorado ahí en la inversión fija bruta, tocayo, y eso, como tú bien la señalas, no hay inversión, no hay crecimiento. Y ahora se señala otro factor del que no hemos hablado con suficiencia, tendremos que hacerlo, es la distribución del ingreso, porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es la distribución de la riqueza. Y estudios internacionales señalan que México tiene una pésima forma de repartir la riqueza. Eduardo, ¿cambiará algún día o qué tendríamos que hacer para que esto cambie? Mira, ese es un problema estructural muy complejo. Sí. El hecho de que crezca el producto no significa que se distribuya igual para toda la sociedad. Generalmente los beneficios se van hacia las clases más favorecidas, hacia los sectores con más educación, a la gente que tiene mejores salarios de entrada, ¿no? Toda América Latina tiene graves problemas de distribución del ingreso. Nosotros lo veníamos... hay un indicador de distribución del ingreso que se llama el coeficiente de Gini, que mide cuánto gana la parte más baja de la población respecto a la más alta, y eso te va dando un cociente, un número que va entre 0 y 1. Entonces, ese valor que tienes entre 0 y 1 te va diciendo qué tan inequitativa tiene la distribución. Algo que se acerca a 0 es que tienes mejor distribución, y algo que se acerca a 1 es que tienes muy concentrado el ingreso arriba y abajo les toca muy poco, ¿no?
México había venido corrigiendo eso desde los años 90, o sea, teníamos una mejor distribución del ingreso. No quiere decir que tengamos una buena, sino que teníamos mejor distribución a la luz de este coeficiente de Gini. No sabemos todavía los datos más recientes, porque todavía no están disponibles, cómo se ha movido ese coeficiente, pero lo que es cierto es que esa variable de distribución se mejora cuando hay un alto crecimiento económico y hay mecanismos institucionales que hacen que esos frutos del crecimiento económico se distribuyan de manera más justa y homogénea. Nunca se ha demostrado, por ejemplo, en países que han mejorado, que eso sea a través de donaciones o a través de asignaciones directas sin ninguna responsabilidad social. Eso nunca se ha visto. Siempre es a través de programas y de incentivos fiscales y de incorporación a la gente que está atrasada al sector productivo, o sea, como productores, no solamente como consumidores. Pero es un problema complejo que no se resuelve regalando dinero, o sea, eso no se resuelve así. Sí, porque desde que les dejas de dar dinero, pues ahí está la misma necesidad. O sea, si no cambias las condiciones estructurales que provocan la pobreza o la falta de recursos, ¿no? En este gobierno, y vale la pena señalarlo antes de ir a una pausa, en este gobierno hay menos integrantes de la clase media, y por la pandemia, si quiere usted argumentarlo de esa manera, hay más pobres y hay más pobres extremos. O sea, y si me apuran, a lo mejor estamos hoy en menores condiciones, en peores condiciones económicas que las que ya teníamos antes de la pandemia, o sea, antes 2018-19, o sea, es un asunto delicado del que hablaremos en otra ocasión, porque después de la pausa vamos a hablar de la economía internacional. Eduardo Loría, nos habla sobre indicadores que hablan del problema mundial de deuda y de déficit. Está del COCOL, ¿no? Y bueno, hay indicadores en Estados Unidos de los que hablará Ernesto Fael Santojoy también, y eso finalmente nos impacta después de una pausa. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Entonces, bueno, ¿cómo veías tú, Tocayo, el asunto de los déficit y de la deuda, problema de la deuda y déficit mundial? Si me permites, puedo presentar unos slides que tengo de deuda, cómo se movió la deuda en varios países y el problema fiscal en varios países. Por supuesto. Ok, bueno, un problema que no se le está dando la atención adecuada es cómo en el año pasado incrementó brutalmente la deuda bruta respecto al Producto Interno Bruto de prácticamente todo el mundo. En particular aquí tenemos un grupo de 10, 15 países, y en todos ellos no hubo un solo país donde se redujera la deuda como proporción del producto entre el año 2018 y el año 2020. Pero llama la atención particularmente y más preocupantemente el caso de Estados Unidos, porque pasó esa deuda de ser el 107% a 134%, es decir, subió prácticamente 30 puntos, un poco más,
ocupaban 30 puntos del producto, la deuda externa, la deuda de Estados Unidos. Esto nos afecta porque en algún punto los Estados Unidos van a tener que subir la tasa de interés, es decir, no pueden seguir gastando, no pueden seguir con una deuda de esta proporción. Incluso a Biden le está costando mucha popularidad y mucho ataque de los republicanos. Por ejemplo, podemos ver el caso de México, que está a la derecha, aquí a la extrema derecha, donde tenemos que México, a pesar de que no hubo estímulos, a pesar de que no hubo apoyos como en otros países, incluso de América Latina, la deuda a producto creció 6 puntos del producto, ¿no? Es decir, a pesar de que el gobierno dice que no, la realidad es que sí subió la deuda a producto en 6 o 7 puntos. Ahora, quiero mostrarte, si me permites, la siguiente gráfica. En Estados Unidos, el crédito total a corporaciones no financieras, o sea, no son casas de bolsa ni intermediarios financieros, sino a la sociedad, digamos. La deuda aumentó muchísimo. Esto implica que hay un fuerte endeudamiento no solamente del gobierno, sino de familias y de individuos, ¿no? Y por último, si me permites, este tercer indicador tiene que ver con el déficit fiscal también de un grupo de países. Mira, aquí lo que llama la atención es que estamos asistiendo a un problema de déficits muy altos porque las deudas crecieron mucho. Es decir, hay que pagar mucho del servicio de la deuda y eso constituye una parte muy importante del gasto público. Pues bueno, vemos que en Estados Unidos estamos viendo un déficit fiscal a producto de 12%, eso es altísimo, altísimo. En el caso bueno, no hay país que no tenga cifras altas, ¿no? Japón ya prácticamente es el 9, Canadá cerca del 10 y nosotros ya estamos en 3.3. Entonces, frente a un entorno en donde el gasto excesivo en Estados Unidos ha provocado una inflación interna y al resto del mundo muy fuerte, donde ha habido una serie de estímulos a la gente en general, Estados Unidos, muchos trabajadores ya no quieren trabajar porque reciben dinero y prefieren quedarse en su casa sin trabajar. Por eso es que no hay personal disponible para bajar los contenedores, no hay personal disponible para producir ciertas cosas importantes de la cadena de valor mundial. Entonces, frente a un déficit tan grande de Estados Unidos, una deuda tan grande, tendrán rápidamente que ir retirando los estímulos fiscales y también reduciendo la expansión monetaria, lo que le llaman el tapering, del que Ernesto ha hablado ya muchas veces muy claramente. Entonces se va a cerrar la pinza por el lado fiscal, o sea, va a bajar el gasto. Eventualmente tendrán que aumentar impuestos. Y también la normalización monetaria en Estados Unidos tendrá que empezar pronto en el año que sigue. Y eso va a subir las tasas de interés en Estados Unidos y nos va a afectar aún más financieramente a nosotros y al resto del mundo. Entonces, hoy sacó justamente el Banco de México un reporte donde hablaba de que el estrés financiero nacional e internacional están creciendo y esto anuncia que estamos en la antesala de volatilidades cambiarias y financieras muy importantes para los meses que vienen. Y esto es altamente preocupante por el escenario donde estamos, en donde el rebote que tenemos de crecimiento es mucho menor al esperado. Es decir, se pensaba que creceríamos al 6.5, incluso hace 3 o 4 meses se pensaba al 7. Ahora la expectativa de crecimiento de México está hasta 5, 5.5 máximo. Y de Estados Unidos se va a normalizar el crecimiento también en los próximos años, con lo cual esta salida de escape que teníamos de exportaciones también se irá mermando. Qué interesante y qué bien lo ilustran las gráficas. Ernesto, tu punto de vista. Este doble estímulo extremo que se ha metido en varias economías está generando diversos problemas. Ya comentó Eduardo algunos, como son estos cuellos de botella, falta de suministros por aquí y por allá. Pero por otra parte, también está dándose una inflación muy alta, mucho más alta que el promedio histórico en todo el mundo. Las inflaciones al productor andan al doble de las inflaciones al consumidor, ¿no? Andan en niveles de 10% en varios países.
Y adicionalmente también estamos viendo algunos indicadores donde vemos que la demanda es fuertísima, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el indicador de gerentes de compra para el mes de noviembre se fue al máximo histórico para el sector servicios, ¿no? Es decir, el mercado interno de Estados Unidos está fuertísimo. Y entonces, pues esto lo único que hace es generar más inflación, ¿no? Porque si a su vez no puedes incrementar la oferta con la rapidez que se requiere, pues simplemente va a seguir habiendo incrementos en los precios de los productos finales, y eso es lo que se está viendo hacia adelante por lo pronto, ¿no? Bien. Hay una parte buena de esto que es un mercado de exportación importante para México, ¿no? Pues miren, lástima que ya se nos acabó el programa, porque está muy interesante el análisis que hacen ustedes. A mí me toca ser el cruel del villano de la película. Agradezco de manera muy especial, Eduardo Loría, que estés aquí con nosotros en esta tu casa. Muchas gracias por acompañarnos y a ilustrarnos tan gráficamente sobre esos temas de los que poco se habla en la prensa y en los medios de comunicación electrónicos. Muchas gracias, tocayo. Con mucho gusto, un abrazo. Gracias, muchas gracias, Ernesto Fael Santos, como siempre, un placer compartir con ustedes en los micrófonos. Gracias. Igualmente ustedes, que estén bien. Gracias, hasta la próxima semana. Aquí sí se hace análisis, no pedazos.